este proceso de cambio, sea de una sola célula, cambió. Les voy a dar más adelante cuál es el orden. Los evolucionistas dicen que comenzó con una célula. Después, seguir en orden por las plantas. Después, los invertebrados, los vertebrados, los pescados, los anfibios, los reptiles, los mamíferos, los pájaros, los changos, y del chango viene el hombre. Alguien me decía ayer, la evolución no prueba que el hombre viene del chango. Así es, pero sí prueba que es su ancestro más inmediato. Los evolucionistas dicen entonces que para este proceso tuvo que haber tomado millones de años. Por ejemplo, comenzó en el año 1 y se calcula, más de 50,000 millones de años, más de 50,000 millones de años, para que haya podido tener el proceso que los evolucionistas sostienen. Ahora, escuchen esto. Vamos a ver que del año 1 al año 50,000 tuvo proceso de acuerdo, y vamos a seguir su corriente, tuvo proceso el cambio que ellos dicen que hubo en la especie, en la evolución, y llegó el hombre en el año 50,000 a convertirse en hombre después de todo el proceso evolutivo. Ahora, muy bien, del año 50,000 hasta el año que nos encontramos en 1985, no ha habido absolutamente ninguna observación de ningún chango, de ninguna especie o alguna transmutación probada experimental o científicamente. Los evolucionistas tienen que sostener y decir que tuvo lugar por billones de años, porque no ha habido en la observación del mundo científico en los últimos 6,000 años ningún cambio absoluto entre un chango y entre un hombre. Una vez le pregunté al subdirector de la Facultad de Ciencias Políticas ahí en Zacatenco, cuando me invitaron a dar esta conferencia, y él me dijo que él creía en la evolución, y yo le dije que a quién se parecía. Y agarró un espejo y dijo, pues me parezco a mi papá. Y le dije, ¿y su papá? A mi abuelo. ¿Y su abuelo? ¿A Chita? Y podíamos seguir durante, ¿verdad? Una continua totalmente descendencia para darnos cuenta que es solamente, vuelvo a repetir, una teoría. Algo que se imaginan porque los científicos tienen que darnos forzosamente una explicación de dónde venimos. Ahora, si los evolucionistas, por ejemplo, dijeran, mire, señor Alducin, como en las universidades que yo he ido, mire, bueno, está muy bien, reconocemos que venimos de una creación, tendrían que reconocer y decir, la Biblia tenía razón. La mayor parte de los evolucionistas no aceptan que hay una creación sencillamente porque son ateos. El 90% de los evolucionistas tienen que ser ateos. Ayer me platicaban que había unos cristianos que habían conocido, líderes de alguna iglesia que creían en la evolución. Yo solamente lo puedo atribuir a la ignorancia de estos hermanos, nada más. Es una ignorancia tremenda. Es increíble que un cristiano pueda creer en la evolución. Es incompatible el cristianismo y la evolución. Incompatible, 100%. Vemos también que la teoría de la evolución, en primer lugar, contradice las leyes físicas de la termodinámica. ¿Escucharon? Apúntalo y díselo a tu maestro. Oiga, maestro, la evolución contradice la primera y la segunda ley de la termodinámicas. ¿Saben ustedes que las leyes físicas de la termodinámica, o las leyes naturales de la degeneración, declaran que todo el proceso natural del universo causa o está causando un aumento neto en desorden y una pérdida neta de energía? ¿Escucharon lo que les dije? O sea, el Sol está perdiendo millones de toneladas masa por segundo. Y podríamos resumir el pensamiento evolutivo y el pensamiento bíblico de la siguiente manera. La evolución es que vamos de menos a más. Esta es la evolución. Vamos de menos a más. Y la creación nos dice que vamos de más a menos. Y esto es humillante. Esto es humillante. Porque el mundo cree que ha evolucionado, que ha crecido. Bueno, tecnológicamente no dudo que hemos crecido. Pero sin embargo el hombre no ha evolucionado. El hombre va de más a menos. Esta es la diferencia completa y clara entre la creación y la evolución. La Biblia nos dice que el hombre estaba arriba.
Adán tenía una capacidad intelectual asombrosa. Adán tenía un coeficiente intelectual que le puso nombre a más de 500,000 de especies. Adán tenía un conocimiento de Dios absoluto. Era limpio en su mente, en su coordinación, en sus pensamientos. Y cuando el pecado cayó, el hombre comenzó a degenerarse. Por cuanto hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y por cuanto el pecado entró por un hombre y la muerte por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Romanos 5:12. Entonces la evolución nos dice, el diablo quiere hacernos creer que nosotros vamos hacia arriba, y la Biblia nos dice, no señor, vas de arriba hacia abajo. Y el siglo XX nos muestra que realmente la Biblia tiene razón. El hombre ha crecido tecnológicamente, pero es un enano moralmente. Vean ustedes lo que estamos haciendo con lo que hemos descubierto en la ciencia. ¿Qué estamos haciendo con las computadoras? ¿Qué estamos haciendo con las armas? Todo tiene un propósito, destruirnos unos a otros. La segunda ley de las termodinámicas y la primera ley entonces declaran que todo tiene un proceso degenerativo. Pero sin embargo, la teoría de la evolución contradice estas leyes al establecer que el proceso natural que tomó millones de años cambió las moléculas simples y desordenadas en estructuras vivientes, complejas y altamente ordenadas. Esto es absolutamente anticientífico. Jamás el orden, como les dije ayer, ha surgido espontáneamente. Esta declaración de los evolucionistas es absolutamente ridícula. La segunda ley de las termodinámicas nos dice que todos los procesos espontáneos cambian de complejos al desorden. Y la energía organizada a energía calorífica. Cambia entonces del orden al desorden y no del desorden al orden. Yo les decía que es como si un Volkswagen apareciera y se formara por accidente por las arenas del desierto. Jamás ha surgido el orden espontáneamente. Siempre vienen del orden al desorden y no del desorden al orden. Entonces contradice las leyes de las termodinámicas. La evolución, vemos también que los grandes hombres que están sosteniendo la evolución ignoran los 6 puntos que les voy a decir en este momento.